Ahora seguimos con otros problemas. En el vídeo anterior vimos la ecuación diferencial lineal invariante en el tiempo. Ahora nos piden demuestre que esta ecuación diferencial, esta igualdad de dos ecuaciones diferenciales, es lineal de estado cero y lineal de entrada cero si se cumple con la propiedad de descomposición. Entonces el sistema es lineal, donde los coeficientes A y B son constantes. A ver, si tenemos que la entrada, que hay un error, si la entrada es X, la salida es Y. Para que sea lineal de estado cero, queremos demostrar que una entrada CX produce una salida CY. Bueno, entonces hacemos X1 igual a C por X. Entonces sustituimos X por C por X en este lado derecho. Sacamos factor común C, nos queda esto, pero esto de aquí es la entrada cuando la entrada cuando X es igual a X y por tanto tiene respuesta Y. Es decir, la respuesta es esta de aquí. Fíjense que esto es esto y por tanto la respuesta es esto. Vuelven a meterse acá adentro, dentro de los diferenciales. Entonces les queda la derivada enésima de C por Y con respecto a T más a 0 C por Y. Pero esto entonces la respuesta sería C por Y. Es decir, si la entrada es C por X, la respuesta sería C por Y. Entonces cumple con la propiedad homogénea. Luego, si para la propiedad aditiva, si x3 es x1 más x2, hacemos lo mismo. Cambiamos x por x1 más x2. Esto lo separamos en dos partes. Y es evidente que esta parte sería esto con x igual a x1, lo cual produciría una respuesta y1. Y esto de aquí sería esta ecuación con x igual a x2 y produciría una respuesta y2. Y esas diferenciales entonces se pueden sumar. Se agrupa y1 con y2, entonces la respuesta efectivamente es y1 más y2. Es decir, la entrada de x1 más x2 produce y1 más y2. Y por tanto el sistema es lineal de estado cero. Para que sea lineal de entrada cero, si la respuesta a las condiciones iniciales x0, x' en 0, xm en 0 son y en 0, y' en 0, y n en 0, para c, x en 0 se multiplican las condiciones iniciales por c. Y entonces la respuesta sería, se saca factor común c, la respuesta sería entonces la respuesta a esto, x0, x', etc. Y la respuesta entonces sería an yn en 0 más c por a0 por y, todo multiplicado por c. Luego el c se mete multiplicando los y, porque es una constante. Y vemos que entonces la respuesta sería, la respuesta a cx0, cx' en 0 sería cy0, cy'0, cyn0. Y se cumple con la propiedad homogénea. Luego, si la entrada es x1 en 0 más x2 en 0, serían dos condiciones iniciales, x1 y x2. Tendrías entonces x1 en 0, x2 en 0, x1' en 0, x2' en 0. Bueno, si hacen el mismo procedimiento, igual que se hizo acá, al final lo tienen que la respuesta va a ser y1 en 0 más y2 en 0, y1' en 0 más y2' en 0. Cumple con la propiedad aditiva y por tanto es lineal de entrada 0. Entonces, si es lineal de estado 0 y de entrada 0 y cumple con la propiedad de descomposición, el sistema es lineal. Ahora vamos a ver un problema. Otro problema nos dice que demuestre que si y de t es la respuesta de estado 0 para una entrada x de t de un sistema lineal diferencial invariable en el tiempo, entonces la derivada de y de t es la respuesta de estado 0 para una entrada de x de t de t. Y repite si el sistema es lineal invariante en el tiempo, pero no necesariamente un sistema diferencial. A ver, si es un sistema diferencial, si la entrada es x de t,
La respuesta y de t tiene esta forma diferencial, ¿no? Donde está la salida, la respuesta y está la entrada. Luego si hacemos x1 igual a la derivada de x de t de t y la colocamos aquí, estas derivadas aumentan un orden. Esta sería la derivada de m más 1 décima de x con respecto a t, y esta terminaría con a0 más la derivada de x con respecto a t. Bueno, aquí por la propiedad de derivada, toman la derivada con respecto a t, lo disminuyen en un orden, pero esto de aquí es y de t, así que efectivamente da la derivada de y de t con respecto a t. Luego, si y de t es la parte b, repite el sistema si el sistema es lineal invariante en el tiempo, pero no necesariamente un sistema diferencial. Bueno, si y de t tiene una forma lineal, por ejemplo, ax de t más a0 condición inicial, si hacemos estado 0, es decir, hacemos a0 igual a 0, nos queda y de t igual a x de t, que es un sistema lineal. Si hacemos x1 la derivada de x de t con respecto a t, ponemos x1 por x, nos queda esto. Y metemos el adentro, nos quedaría la derivada con respecto a t de a por x de t. Pero ax de t es y de t, y efectivamente entonces nos queda que la respuesta de la derivada de x de t con respecto a t es la derivada de y de t con respecto a t. En este nos dice, demuestra que si y de t es la respuesta de estado 0 para una entrada x de t de un sistema lineal invariante en el tiempo, la respuesta de estado 0 para esto, para la integral de x de ρ, es la integral de y de ρ. Bueno, es lo mismo que esto, pero en este caso con la integral, donde t1 es el estado inicial. Bueno, aquí hacemos y de t de la forma ax de t, x1 hacemos esta integral, la integral de x de ρ entre t1 y t, y y1 de t va a ser entonces va a ser a por la respuesta de x de t, es decir, la integral de x de ρ entre t1 y t, hacen lo mismo, meten adentro, y al final nos queda la integral de ax de ρ, que es y de t, y efectivamente se verifica que la respuesta a esta integral es la integral de y de ρ, donde ya es la respuesta x. Aquí seguimos, se da la ecuación característica P de S igual a esto, S cuadrado K1S más K2 igual a 0, ¿no? Para la que los valores K1 y K2 harán estable la red representada por P de S, es decir, K1 y K2 hacen que la red sea estable. Construye una gráfica en el plano K1 K2 que muestre las regiones en el plano para la que la red es estable. Bueno, como ya vimos lo de estabilidad, tenemos P de S igual a esto, igual a 0. Resolvemos para S, nos queda esto de aquí. En este caso hacemos S igual a un número complejo sigma más JW. La parte real de S debe ser menor de 0 para lograr estabilidad. Es decir, la parte real de las raíces tienen que ser negativas para que la red sea estable. Y de aquí vemos que S entonces es menos K1 medio más o menos un medio de esto. Y trabajamos con eso. Digamos que hay varios casos aquí, ¿no? Por ejemplo, si K1 cuadrado es menor que K2, entonces aquí queda menos K1 medio más un número imaginario, es decir, la parte real efectivamente es negativa. Siempre que K1 sea mayor que 0, sigma será negativa, porque sigma sería menos K1 entre 2. Luego tenemos la otra opción, que es K1 cuadrado mayor que K2. Entonces esto sería también real,
pero entonces tendríamos real más real, sería real S, y necesitamos que S sea menor que 0 y real para que sea estable. Es decir que menos que 1 medio más o menos 1 medio de esto debe ser menor que 0. Y de aquí sacamos la condición de que, trabajando con las desigualdades, que K2 tiene que ser mayor que 0. Entonces tenemos ambos casos, ¿no? El primer caso nos dice que si hacemos el gráfico K1K, K1 es horizontal y K2 en el vertical. La ecuación que estamos analizando es esta de aquí. Tenemos este caso donde K1 cuadrado es menor que K4, menor que 4K2. Despejamos K2 y lo ponemos en función de K1. Entonces K2 igual 1/4 de K1 cuadrado sería esta curva, que es una parábola. Pero necesitamos que K2 sea mayor que esto. Es decir, es esta zona para que siempre sea mayor que 1/4 de K1 cuadrado. Y la otra condición que nos dio es que K1 tiene que ser mayor que 0. Es decir, que estamos de este lado derecho. Y por tanto estamos hablando de esta zona, del primer cuadrante. Y en el segundo, esto para sigma negativa, y en el segundo S tiene que ser negativa y real. De nuevo, esto es lo contrario, K1 cuadrado mayor que 4K2, despejamos K2 y nos da K2 menor que 1/4 de K1 cuadrado. Para que sea menor tiene que estar por debajo de la curva, es decir, es esta zona. Y podría ser esta zona y esta zona. Y la otra condición es que nos da es que K2 sea mayor que 0. Es decir, estamos hablando del primero y segundo cuadrante. K1 podría ser positivo o negativo. Vamos a aplicar esto también al de la estabilidad de esta red. Nos dicen si K es igual a 2. C1 es un faradio, R2 es un ohmio. Determine la desigualdad que debe existir que involucra R1 y C2. Nos dan C1 y R2, entonces tenemos que hallar una desigualdad entre R1 y C2 para que la red sea estable. C1 y R2 ya están fijos. Bueno, lo primero que tienen que hacer es hallar la ecuación que relacione la salida a la entrada, la ecuación diferencial. Queremos que B2 sea estable, necesitamos la ecuación diferencial que relaciona B2, trabajamos aquí en el nodo B. El nodo B sería este de aquí. Sí, este sería el nodo B. Plantean la ecuación diferencial. Luego aquí, bueno, tienen otra ecuación que es IC2. IC2 quedaría definida por B y por B2. Sería la derivada con respecto a C2 por la derivada con respecto a T de B menos B2. Sería IC2. Pero IC2 también se puede hallar como esta corriente IC2 viene por acá por el resistor, también sería igual a B2 entre 1, igual a B2. Esa es otra ecuación. Y luego tienen otra ecuación. Bueno, no, esta sería esta. Luego tienen I es igual a IC1 más IC2. Es decir, B2 más la derivada de B con respecto a T. BC2 se puede hallar por la integral de IC2. Luego B es igual a BC2 más B2. B es igual a BC2 más B2. Y bueno, al final es cuestión de álgebra, ¿no? Trabajan con todas esas ecuaciones y hallan una ecuación diferencial que relaciona B2. En este caso, daría una ecuación homogénea, ¿no? Daría esta ecuación de aquí. Luego hay que resolver esta ecuación para analizar la estabilidad. La ecuación característica en este caso sería C cuadrado
más este coeficiente por S más 1 entre C2R1 igual a 0. Donde esto menos 1 menos 1 entre R1 más 1 entre C2, esto lo llamamos A. B lo llamamos a 1 entre C2R1, tienen una ecuación aquí característica. Resuelven para A y B, resuelven ese en función de A y B, y nos queda de esta forma al final. Bueno, entonces para que sea estable sabemos que S puede ser real pero negativo. Como esto es real, ya tiene el signo menos aquí, entonces esto tendría que ser positivo, y esto que multiplica en paréntesis también tiene que ser positivo. Y ya con esta desigualdad hallan que B tiene que ser mayor que 0, pero B es 1 entre C2R1 y siempre es mayor que 0, entonces A debe ser mayor que 0. Pero A quedó definido de esta forma, o de esta, entonces esto tiene que ser mayor que 0, y de aquí hallan la desigualdad entre R1 y C2, y les da que R1 tiene que ser mayor que C2 entre 1 más C2, para que sea estable. Luego nos dice, repítase para K igual a 1. Ahora cambio K a 1, a ver qué sucede. Bueno, aquí partimos de la misma ecuación que habíamos obtenido anteriormente, solo que cambiamos K igual a 1, y la ecuación diferencial ahora cambia, homogénea, cambia de esta forma. Cambia de esto a esto. B sigue siendo C1 entre C2R1, pero cambia A. Y bueno, y de nuevo obtenemos aquí, tenemos A, que es 1 más C2 entre C2, B. Para que S sea real y negativo, tenemos la misma condición. A tiene que ser mayor que 0, y esto mayor que 0. Entonces nos da B mayor que 0. Pero resulta que A mayor que 0, de aquí, exige que 1 más C2 entre C2 sea mayor que 0. Fíjense que si C2 es mayor que 0, siempre se cumple, porque esto va a ser positivo, esto también. Y C2 es como una capacitancia, siempre es mayor que 0, ¿no? Quiere decir que esto siempre se va a cumplir, siempre va a ser mayor que 0. Es decir, que IB tiene que ser mayor que 0, pero si C2 y R1 es mayor que 0, esto siempre es mayor que 0, por lo tanto la red siempre es estable. Entonces no hay que buscar ninguna relación entre R1 y C2. Cualquier combinación va a dar una red estable. A ver, aquí tenemos otro problema. Dice, construya un polinomio PDS determinando un conjunto de coeficientes para PDS tales que el orden sea 6 y represente un sistema estable. A ver, un PDS de orden 6 sería de este tipo, ¿no? A6 es a la 6, más A5 es a la 5, más a 0. Entonces, tenemos que elegir estos coeficientes, A6, A5, A4, A3, A2, A1 y A0, para que la red sea estable de orden 6. Bueno, aquí hay que trabajar en la inversa, ¿no? Hacemos el procedimiento, sacamos la fila de pares, la de impares. Si n es par, n-1 es impar. Entonces tendríamos los pares A6, A4, A2, A0, impar A5, 3, A1. Sacamos los B1, B2 y B3. Usando el procedimiento que vimos en el vídeo anterior. Por ejemplo, B1 se divide entre A5 y sería 5 por A4 menos A6 por A3. Y B2 se divide también entre A5, porque sería el pivote, y sería esta con esta, es decir, A5 por A2 menos A1 por A6. Bueno, y se halla entonces B1 y B2 y B3, pero quedan explícitos. Y B3 aquí daría igual a 0. Luego teniendo entonces se trabaja con la segunda fila, la de impar, A5, A3, A1, y tenemos B1, B2 y B3. Se vuelve a hallar entonces ahora C, con el mismo procedimiento. Se halla C1,
queda otra ecuación acá. Hallan C2 con otra ecuación y hacen otra vez los coeficientes de partiendo de B1, B2, B3, C1 y C2. Solo está ahí C1 y C2, entonces 3 sería 0. Hallan D1, D2, D2 queda igual a B3. Para el coeficiente E hacen lo mismo, ahora hacen C1, C2, D1, D2. Solo hay un E1. Y para F1 tienen D1, D2, un solo E1, este sería 0, entonces solo tienen un F1 que les va a dar igual a D2. Entonces después hay que hallar el arreglo S, que sería el par, el impar, B1, C1, D1, E1 y F1. Vemos aquí que tenemos 7 coeficientes, porque si el orden es 6 siempre es n más 1, en este caso sería 7. Bueno, ahora hay que resolver para 6 a 5, B1, C1, es decir, para todos los coeficientes. Para estos, incluyendo a 6 a 0. Y ahora vamos a tomar en cuenta que si A6 y A5 son mayores de 0, porque vamos a tener que definir por definición algunos coeficientes, si los ponemos mayor que 0, para que la red sea estable, todos los demás coeficientes tienen que ser mayor que 0. Entonces todos los demás coeficientes tienen que ser positivos, y eso nos va a dar ciertas restricciones. Lo demás que queda es álgebra, ¿no? Por ejemplo, comienzan... Si B1 es mayor que 0, de la ecuación 3, si B1 es mayor que 0 de la ecuación 3, esto a 5 tiene que ser mayor que 0. Entonces esto de aquí, el numerador tiene que ser mayor que 0. Aquí sacan una relación y así van trabajando. Luego si C1 es mayor que 0, lo mismo, ¿no? Y vamos a ver que tenemos que definir ciertos coeficientes porque hay más incógnitas que ecuaciones. Acá más adelante lo vamos a ver. Fíjense, tenemos 16 incógnitas y 9 ecuaciones. Las incógnitas serían los coeficientes n, que van de A6 a 0, es decir, 7. B serían 3, C serían 2. D serían 2 también, D1 y D2. E y F son 1, eso da 16. Pero tenemos todas estas ecuaciones, tenemos 9. Menos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, como tenemos 16 incógnitas y 9 ecuaciones, necesitamos definir 7 valores. Eso se define como uno quiera, ¿no? Claro, en la práctica va a quedar determinado por los elementos de circuito que tengamos, pero aquí uno lo define como quiere. Por ejemplo, si hacemos a 6 igual a 5 igual a 1, bueno, aquí entonces trabajan. Luego, si hacen de 4, si hacemos a 4 igual a 2, a 3 igual a 1, hacemos a 4 igual a 2 porque a 2 tiene que ser mayor que 1. Entonces, si hacemos a 1, hacemos a 4 igual a 2, a 3 igual a 1. Podemos hallar ya B1. Y así vamos haciendo, resolviendo, es cuestión de seguir el álgebra. Luego hallamos B2. Bueno, aquí definimos B2 igual a un medio. Hallamos C1. Luego definimos C2 igual a un quinto. Hallamos entonces C2. Y después de llegar acá tenemos que hemos hecho 6 definiciones, A6, A5, A4, A3, B2 y C2. Podemos definir otro valor. En este caso definimos más adelante C2, bueno, C2 ya está definido,
Bueno, es cuestión de seguir el álgebra. Y al final entonces hayan todos los coeficientes, tanto B1, C1, D1, E1 y F1 que hacen falta, como A6, A0. Entonces aquí tienen el arreglo S, son todos positivos, no hay cambio de signo, y PS quedaría definida por los coeficientes A sub n. Bueno, por último, a ver Bueno, esto lo podemos ver. Esto es bastante útil porque no son divisores de voltaje y corriente, ¿no? Aunque ya lo vimos para la resistencia, esto puede servir como una regla mnemotécnica. Los divisores de voltaje para resistencia, inductores y capacitores. Por ejemplo, la resistencia ya lo habíamos visto, ¿no? BR1 sería el voltaje B sub B por R1 entre R1 más R2. Es decir, si aquí hay R1, aquí aparece R1, y si esto es R2, aquí aparece R2. Para los inductores también se cumple esto. Si esto es L1, aquí debe aparecer L1, y si esto es L2, aquí debe aparecer L2. Pero para los capacitores no. Si esto es BC1, aquí debe aparecer el contrario, C2. Y si esto es BC2, aquí debe aparecer C1. Luego para los divisores de corriente es igual, ¿no? Para la resistencia habíamos visto de que si I se divide en I1 y I2, para I1 debe aparecer R2 en el numerador y para I2 debe aparecer R1. Para el inductor se comporta igual que el resistor. Para I1 debe aparecer L2 y para I2 aparecer L1. Y para el capacitor es lo contrario, es decir, para I1 debe aparecer C1 y para I2 C2. Entonces esto sirve como una regla mnemotécnica útil cuando se resuelven los problemas, ¿ok? Entonces seguimos en el próximo vídeo.